un talismán mágico de otra dimensión. Un héroe inusual aprende del arte de la seducción. Y una rebelión armada lleva a Estados Unidos al límite. Pero antes, una viuda adinerada es víctima de un plan miserable en este castillo de cuentos. Ubicado cerca de la costa este de Escocia, 113 kilómetros al norte de Edimburgo, se encuentra el apacible poblado de Glamis. La zona está llena de reliquias históricas que incluyen una capilla del siglo XVIII y una cruz de piedra antigua. Pero tal vez la atracción más importante es una residencia idílica que comparte el nombre del lugar, el castillo de Glamis. Glamis es un castillo digno de un cuento de hadas y sigue el estilo francés. Ubicado sobre cerca de 5.700 hectáreas, este castillo enorme está hecho con piedra arenisca roja y tiene varias torres. El castillo tiene 6 niveles y la zona más antigua se remonta al siglo XIV. Al interior, las más de 100 habitaciones reflejan la riqueza del residente que habitaba el lugar. Las habitaciones están decoradas con opulencia. Hay una sala con un hermoso techo abovedado y esculpido, además de una bella chimenea. Es un palacio digno de un rey. De hecho, tuvo un sinnúmero de huéspedes reales. El castillo está conectado a la realeza inglesa. Solía ser el hogar de la reina madre. Pero una ocupante aristócrata casi perdió esta propiedad magnífica, cuando sin saberlo se volvió el peón de uno de los engaños más crueles de la historia. Este es el relato de la lucha de una mujer para recuperar su libertad y su fortuna. Mary Eleanor Bowes es una de las herederas más ricas de Europa. Recientemente enviudada, la mujer de 27 años es considerada un excelente partido. Era muy inteligente. Tenía la mejor educación que el dinero podía comprar, y eso atraía a los pretendientes. Un día, ella se reúne con un capitán militar llamado Andrew Robinson Stoney. Andrew Stoney era atractivo, alto y encantador. La viuda se impresiona con su personalidad carismática. Él se ganó su corazón inmediatamente, y al poco tiempo se volvieron amantes. Pero en la alta sociedad, las relaciones románticas fuera del matrimonio son mal vistas, y la noticia de este romance salaz llega rápidamente a la prensa. Los artículos eran del periódico Morning Post, donde se publicaban los escándalos. Algunos la atacaban diciendo que era promiscua. Con la noticia de su romance, la reputación de Mary Eleanor pende de un hilo. Por eso, su amado Stoney sale al rescate y jura defender su honor. El capitán Stoney decide tomar acciones contra el editor del periódico. Así que lo desafía a un duelo. El duelo ocurre el 13 de enero. Mary Eleanor espera noticias del resultado ansiosamente. Cuando llegan, ella queda desolada. Stoney había perdido. Un cirujano escribe que el capitán Stoney estaba herido de gravedad y que no sobreviviría. Cuando la mujer llega al lecho de muerte de su amado, su peor pesadilla se materializa. Stoney estaba pálido y se quejaba. Había sangre de lo que parecía ser una herida de bala. Se veía en muy mal estado. Mary Eleanor está completamente desconsolada, pero el dualista moribundo tiene una última petición para su amada. Él le pide que cumpla su último deseo. Quería casarse con ella. Mary Eleanor, una romántica empedernida, conmovida por el sacrificio de su héroe, accede a ser su esposa, aunque fuera por poco tiempo. Creía que no tenía nada que perder. Así organizan una pequeña ceremonia de matrimonio. Después de la boda, Mary Eleanor da una fiesta en su casa para su esposo moribundo. Y lo que sería un asunto triste resulta ser todo lo contrario. Stoney había invitado a sus parientes irlandeses a la fiesta. Ellos bebieron el espumante y el vino de la casa y disfrutaron como nunca lo habían hecho. Luego la mujer se da cuenta que la salud de su esposo deja de deteriorarse.
en vez de eso, él mejora. En ese momento, Stoney empieza a recuperarse de manera sorprendente. Mary Eleanor está sorprendida con el cambio repentino, pero la transformación de su esposo aún no está completa. De la noche a la mañana, él se volvió un monstruo. Desconcertada, a Mary Eleanor le preocupa el hombre con el que se casó, y las preguntas empiezan a invadirla. ¿Qué hay detrás de esa extraña mejoría? ¿Quién era realmente el capitán Stoney? Un día, mientras estaba en casa, ella encuentra una carta del editor del periódico, el hombre con quien Stoney se había abatido a duelo. La correspondencia revela la horrible verdad detrás de su esposo. Stoney había puesto los artículos en el periódico. Él había fingido un duelo con el editor. Luego había sobornado a los médicos para que le dijeran que estaba herido de gravedad. Todo esto era parte de un engaño. Mary Eleanor no podía creer lo que había hecho su esposo. Parecía ser que él no la amaba en lo absoluto. Se trataba de un elaborado engaño para poder conseguir su fortuna. Cuando una mujer se casaba, todo su dinero se le entregaba inmediatamente al hombre. Era una ley. El estafador no pierde tiempo e intenta tomar control de las riquezas de Mary Eleanor, pero la mujer tiene un documento legal secreto que el capitán desconoce. Una semana antes de la boda, ella firmó una escritura inusual para su patrimonio. Esto ponía sus bienes y riquezas en un fondo al que solo ella podía acceder. Mary Eleanor fue muy astuta al firmar ese documento. Y Stoney quedó horrorizado al saber que él no controlaría todo su patrimonio inmediatamente. Mary Eleanor fue muy astuta al firmar ese documento. Y Stoney quedó horrorizado al saber que él no controlaría todo su patrimonio inmediatamente. Después de escapar de su matrimonio, era mucho más feliz. Actualmente el castillo de Glams permanece en la familia Bowes, gracias al espíritu astuto e independiente de Mary Eleanor. Quienes visiten el deslumbrante castillo de Glams y su entorno deberían recordar que el lugar está conectado a la historia de una mujer valiente y victoriosa. Un solitario marginado cambia el mundo del arte para siempre. Todo comenzó en este espléndido castillo. La región de Aveyron, al sudeste de Francia, es conocido por sus poblados medievales y sus increíbles campos. Ubicado en este paisaje encantado, se encuentra Château de Bosch. Es modesto, acogedor y hospitalario. Construido inicialmente en el siglo XV como una fortaleza defensiva, la construcción se transformó en la espléndida casa de una familia aristocrática. De la fortaleza medieval original, solo quedan 2 torres fortificadas. Su interior es un modelo de elegancia. El gran salón tiene tapetes tejidos en las paredes. Son hermosos. Y hay chimeneas en todas las habitaciones. Pero en este entorno apacible se oculta el impactante relato de uno de sus residentes más famosos. Muchos lo rechazaron porque tenía un aspecto extraño, pero no sabían lo que les esperaba. Henri de Toulouse-Lautrec era el hijo de un matrimonio de condes adinerados. Era brillante y ocurrente, pero tenía un problema. Sufría una serie de problemas médicos inusuales. Él era extremadamente miope. Tenía tendencia a babear. Un ceseo característico. Y era enano. No era un hombre atractivo. Siendo hijo de primos hermanos, parecía ser que la endogamia tenía la culpa. Un cruel efecto secundario de estas anormalidades era ser menospreciado por sus pares. Lautrec tiene pocos amigos afuera de su familia. Para empeorar las cosas, un día en mayo, él se levanta de una silla y se tropieza. Como resultado, se quiebra la pierna izquierda. Sus huesos eran frágiles y él solía sentir muchos dolores. Al año siguiente, él se quiebra la otra pierna. Inmovilizado por las lesiones, Lautrec se ve obligado a pasar sus días al interior de la propiedad familiar, el Château de Bosch.
Desde ahí, él se sienta en soledad mientras el resto recorre las inmediaciones. Creo que era un proceso angustiante. Pero el joven ocurrente encuentra la manera de sobrellevar su aislamiento. Recurrió al dibujo para evitar pensar en el dolor. Lautrec pasa horas dibujando y con el tiempo empieza a demostrar su talento. Él aprendió a capturar el movimiento en sus dibujos, de manera que los caballos o las bailarinas parecían moverse realmente. Lautrec sueña con conseguir éxito y aceptación a través de sus habilidades únicas. Él también imagina conocer a íconos del mundo del arte, como su ídolo Edgar Degas. Por eso, en el año 1882, él se muda a París, persiguiendo su sueño. Ahí se enamora de la ciudad de las luces y se dedica a trabajar. Un día, él incluso conoce a su modelo a seguir, Degas. Pero el encuentro no resulta como él esperaba. Degas era desagradable. Él rechazó a Toulouse-Lautrec por su apariencia y lo echó del lugar. Lautrec queda dolido por el rechazo de su héroe. Es un nuevo desaire en una vida llena de humillaciones a nivel social. Devastado, Lautrec recurre al alcohol y ahoga sus pesares en los bares y cafés del submundo parisino. Parecía ser que sus sueños de éxito y aceptación a través del arte nunca se harían realidad. Uno de los bares favoritos de Lautrec es el Moulin Rouge, un cabaret donde mujeres semidesnudas divertían a las audiencias con sus bailes atrevidos. Pero para Lautrec, este famoso local nocturno ofrecía más que alcohol y diversión, también le ofrece una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. En el año 1891, después de ver su trabajo, el administrador le pide a Lautrec que lo ayude a potenciar el negocio. El Moulin Rouge le pidió que diseñara un cartel donde se publicitara el espectáculo de una bailarina muy reconocida. Era un encargo pequeño, pero Lautrec acepta la oportunidad. Hasta el año 1860, los carteles nunca habían tenido imágenes, solo aparecían letras. Pero Toulouse-Lautrec entendió la idea de la publicidad. Debía crear algo llamativo inolvidable. Por eso, Lautrec hace un cartel enorme de una bailarina levantándose la falda. La publicidad colorida es distribuida por todo París y la reacción es más grande de lo que cualquiera hubiera imaginado. El público está fascinado con el retrato de la bailarina atrevida y su trabajo se convierte rápidamente en un artículo de colección. Todos amaban el cartel enorme y maravilloso del Moulin Rouge. Toulouse-Lautrec causó sensación de la noche a la mañana. Inspirado, él sigue buscando modelos en el turbio submundo parisino. Principalmente pintaba cantantes de cabaret y bailarinas, y la gente compraba sus obras. Él se hizo muy famoso. Los artistas admiraban sus trabajos. Finalmente, Lautrec logra el reconocimiento que tanto deseaba. A pesar de su éxito, Lautrec nunca supera su alcoholismo y eventualmente su adicción le pasa factura. Su salud se deteriora y muere con apenas 36 años. Pero su legado en el mundo del arte sigue vivo. Él influenció a varios de los artistas que lo seguían. Por ejemplo, a Picasso en sus inicios y también a Andy Warhol. Sus pinturas se exhiben en museos de todo el mundo, junto con aquellos artistas que él solía idolatrar, como Degas. Los verdaderos artistas son intemporales. Lautrec es uno de esos grandes artistas. Actualmente el hogar de su niñez, el castillo de Boch, se erige como prueba de un extraordinario talento que triunfó por sobre la adversidad. Un problema que remece la tierra, un genio de la arquitectura y una innovación que salva vidas se unen en esta propiedad singular. Ubicado en la zona oeste del estado de Nueva York, el condado de Erie es un hogar de innumerables maravillas hechas por el hombre, incluyendo uno de los primeros edificios electrificados construidos y un faro de principios del siglo XIX. Pero hay una construcción inspiradora que se diferencia del resto.
La propiedad Grey Cliff. Es orgánica, apacible y relajante por sobre todas las cosas. Se trata de una propiedad muy bella. La propiedad, de más de 3 hectáreas, se finalizó en el año 1928 y contiene 3 edificios interconectados que miran hacia un jardín de estilo japonés, construida como casa de veraneo. 3/4 partes de paredes tienen ventanales. Uno de los aspectos más hermosos de Grey Cliff es que la casa es transparente. Al interior la casa tiene paredes de piedra caliza, una chimenea alta y un porche fresco. Creo que esa habitación tiene aires japoneses. Este oasis inspirado en Oriente es una obra maestra del arquitecto visionario Frank Lloyd Wright. Pero su construcción estuvo pavimentada de dificultades y desastres. El diseño de Grey Cliff estuvo influenciado por un increíble desafío en la carrera de Wright. Frank Lloyd Wright, de 49 años, es conocido como el mejor arquitecto de Estados Unidos. Con 6 hijos, él diseña con éxitos casas innovadoras a lo largo de todo Estados Unidos. Frank Lloyd Wright era un genio, no había nadie como él. Pero él nunca había recibido un encargo internacional y estaba deseoso de expandir su influencia. Un día recibe justamente la oportunidad que estaba esperando. Supo que los japoneses querían un hotel muy específico diseñado para extranjeros. Aprovechando la oportunidad, Wright viaja a Tokio y finalmente cierra el trato del hotel. Encantado, él invita a John, su hijo y aprendiz, a participar del proyecto. Era un diseño de alto perfil y tenía que hacerlo correctamente. Pero la construcción del hotel no sería fácil. Tokio se ubica sobre 3 fallas tectónicas importantes, por lo que los edificios eran vulnerables a la destrucción. 60 años antes hubo un terremoto en Tokio y más de 6.000 personas murieron. Por eso lo más importante del diseño es que debía resistir terremotos. A pesar que otros habían intentado esta hazaña con relativo éxito, no existía una solución arquitectónica estándar. Las directrices para construir edificios en zonas de terremoto solían ser escasas. Pero Wright era inteligente y estaba decidido a tener éxito. Era un hombre muy ambicioso, además siempre buscaba desafíos creativos diferentes. Con la ayuda de su hijo, Frank se sumerge en el problema, pero no logra encontrar una solución. Luego, una noche en Tokio, Wright dormía cuando de pronto lo despierta un temblor. En la mitad de la noche, una serie de temblores despertaron a los arquitectos. Frank Lloyd Wright dijo: sentí como si estuviera en el mar porque todo se movía. Pero en ese momento Wright tiene un momento de inspiración. Él concluyó que, en vez de pelear contra el terremoto, él debía permitirle al edificio flotar y moverse junto con este. Ansioso, él empieza a trabajar en su idea. En vez de anclar el hotel al suelo, Wright decide ponerlo sobre este. Luego diseña una serie de vigas entrelazadas que sujetarán la estructura, del mismo modo en que un mesero sujeta su bandeja. Las vigas sujetaban la edificación, pero eran flexibles, para que en caso de terremoto, el edificio pudiera moverse y luego volver a su posición inicial. El arquitecto apoda su innovación como diseño flotante en voladizo. Con la ayuda de su hijo, implementa esta construcción entrelazada. Luego, cuando el proyecto ya lleva lo suficiente, el arquitecto vuelve a Estados Unidos a trabajar en otros diseños. Finalmente, en agosto del año 1923, el proyecto de Tokio termina y lo bautizan como el Hotel Imperial. Los japoneses que lo encargaron decían que ejemplificaba a la perfección lo mejor de las arquitecturas de Oriente y Occidente. Pero aún queda una pregunta. ¿Es el hotel a prueba de terremotos? La respuesta a esta pregunta llega antes de lo que cualquiera hubiera esperado. Semanas más tarde, el 1 de septiembre, se organiza un almuerzo formal para celebrar la inauguración del Hotel Imperial. Los japoneses planearon una celebración espléndida. Toda la gente importante de Tokio asistiría. Pero minutos antes de que se sirva la cena, ocurre un desastre. Ese mismo día, un terremoto sacude Tokio. Cientos y no miles de edificios se destruyeron en el acto. De vuelta en Estados Unidos, Frank Lloyd Wright se entera de la tragedia.
Sorprendido, él solo espera que el hotel haya resistido el movimiento, pero al poco tiempo la pesadilla del arquitecto se materializa. Él recibe un telegrama donde le informaron que el hotel se había derrumbado. Estaba devastado. Era un desastre catastrófico. Cientos de edificios habían quedado en ruinas. Más tarde, Wright recibe otro telegrama. Parecía ser que se trataba de un error. El hotel había sobrevivido, seguía en pie y había servido para albergar a cientos de personas. El arquitecto estaba encantado. El diseño de Wright para prevenir los daños de un terremoto era muy innovador. Gracias a su éxito, Wright diseña Greycliff en el año 1928. Inspirado en su paso por Japón y por cosas del destino, su innovación lleva a que su hijo John desarrolle su propia invención. Usando un sistema de vigas entrelazadas similar, él crea un juego educativo para los niños y lo llama Lincoln Logs. Se trata de un juego muy popular de mediados del siglo XX. Todo el mundo lo tenía. Con los años, el Hotel Imperial queda abandonado y es demolido en el año 1968. Sin embargo, Greycliff y otras de las estructuras que diseñó el arquitecto siguen de pie en Estados Unidos y dan cuenta de las innovaciones de un arquitecto sin igual. Una historia de amor legendaria, unida a sucesos mágicos, se extiende por varios siglos en esta propiedad antigua. Ubicada cerca de la costa noreste de Escocia, la isla de Skye es conocida por su belleza natural idílica. Dominando el horizonte se encuentra una ciudadela sorprendente, el castillo de Dunvegan. El castillo se erige sobre piedra volcánica. Pareciera ser muy firme y austero. Es una gran demostración de poder. Esta fortaleza imponente se remonta al siglo XIII y tiene una torre de piedra, varias almenas y un foso mortal. Son murallas ásperas y gruesas. En algunas zonas miden hasta 3 metros de espesor, con ventanas pequeñas. Al interior, sus 4 niveles y casi 50 habitaciones honran a la familia MacLeod, quienes han vivido aquí por más de 800 años. Es el castillo habitado más antiguo de Escocia. Los espacios más impresionantes son la sala de dibujo, la sala norte y un comedor tradicional para caballeros. Pero la herencia más valiosa de esta familia es un trozo de tela antiguo y deteriorado, que supuestamente no es de este mundo. Este es un relato de una reliquia valiosa y antigua con propiedades mágicas. Según la leyenda, el valiente y atractivo jefe del clan MacLeod tiene la esperanza de iniciar su propia familia. Un día, él conoce a la mujer de sus sueños. Ambos se enamoran perdidamente. Más tarde, él le propone matrimonio y ella acepta. Él está obsesionado con la hermosa joven. Pero luego la joven revela un hecho que lo cambiaría todo. Ella no era una mujer común y corriente, sino la princesa de las hadas. Se creía que las hadas eran inmortales, vivían en las colinas verdes y rara vez se veían, pero cuando aparecían tomaban formas humanas. Según las leyes de las hadas, la princesa podía casarse con un humano solo por poco tiempo. Después de 1 año y 1 día de matrimonio, ella debía volver con su pueblo, dejando a su esposo y posibles hijos atrás. Aún así, la pareja ansiaba estar junta, por lo que se casan y viven felices por 9 meses. Luego nace un bebé, hijo del jefe y su esposa. Ellos estaban maravillados. Pero el tiempo pasa demasiado rápido y pronto llega el día acordado en que la princesa de las hadas debe irse. Ella está completamente angustiada, pero le dice al jefe: cuida a nuestro hijo y protégelo. Y con eso la pareja de enamorados se despide. El jefe del clan está desconsolado. Pasan los meses y el padre cuida a su hijo con cariño. Pero un día, él entra a la habitación y descubre que alguien se le había adelantado a la tarea. Él ve una luz dorada y escucha las voces de las hadas cantando canciones de cuna. En la cuna del bebé, él ve a su querida esposa Hada.
Ella cargaba al bebé envuelto en una manta de seda. Luego lo dejó en la cuna y le entregó la manta al jefe. Pero no era una manta cualquiera. La princesa de las hadas le dijo: este es un regalo de las hadas. Si el clan está en problemas, puedes desplegar la bandera, ondearla y esperar nuestra ayuda. Pero solo 3 veces. Ella le explica que después de 3 usos la seda desaparecerá. Y luego el hombre ve con tristeza cómo su amada vuelve a desaparecer. El jefe toma la bandera y la guarda en una caja. La seda queda en el castillo y la leyenda de su poder pasa a través de las generaciones. Durante 100 años nadie pone a prueba la magia de la seda. Pero un día, los MacLeod se enfrentan a una situación catastrófica. El castillo Dunvegan está bajo ataques del clan rival. Mientras se acerca el ejército enfurecido, los descendientes de la familia sacan la bandera de seda de su caja. Ellos la ondean 3 veces seguidas para activar sus poderes mágicos. Sorpresivamente, el efecto es inmediato. Sus soldados se multiplicaron por arte de magia y el clan rival huyó. La leyenda se había cumplido. La bandera no vuelve a ser utilizada en varios años. Pero entonces, la familia usa sus poderes una vez más. Una terrible plaga está matando al ganado y los MacLeod temen morir de hambre. Desesperados, ellos ondean la seda una segunda vez. Para su sorpresa, el ganado vuelve a estar saludable y robusto, todo gracias a los poderes de la bandera. Una vez más, la seda vuelve a la casa familiar donde es guardada. Y hasta el día de hoy, pende orgullosamente de las paredes del castillo de Dunvegan, donde supuestamente siguen esperando su tercer y último uso. A pesar que muchos dudan de la veracidad de esta leyenda, la familia sigue creyéndola. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, el clan MacLeod llevó una fotografía de la bandera cerca de sus corazones a modo de protección. Pero una cosa es cierta, la bandera es muy antigua. Originalmente era de seda amarilla, fue tejida en Rhodes o Siria entre los años 400 y 700 después de Cristo. La seda permanecerá en el castillo hasta su próximo uso, como prueba de un relato de protección sobrenatural y de amor maternal. Un mundo en guerra, una operación secreta y el destino de una nación dependen de este castillo magnífico. Toronto es la ciudad más popular de Canadá y es hogar de sitios históricos como el Salón de la Fama del Hockey y la tercera torre más alta del mundo. Pero hay un edificio que eclipsa todo el resto. Esta es Casa Loma. Es imponente y hermosa al mismo tiempo. Terminada en el año 1914, esta ciudadela de 7 niveles evoca tiempos pasados. La idea era recrear un castillo medieval. Incluso tiene torreones en la parte superior y también ranuras que servirían para los arqueros que lo defendieran. La fachada de piedra robusta abre paso a un interior opulento. Al entrar, el lujo llama tu atención. Hay un gran salón medieval con vigas de roble que adornan todo el espacio. Pero en el pasado, este lugar ostentoso se usó para una misión encubierta. Este castillo mágico estuvo al centro de una operación de guerra secreta. La Segunda Guerra Mundial lleva pocos meses en marcha y el ejército británico está en crisis. Los submarinos nazis aterrorizan las vías marítimas del Atlántico, hundiendo los buques aliados. Los U-boats alemanes viajaban en grupos y eran una gran amenaza para Inglaterra. Pero la Marina Real acaba de desarrollar una nueva versión del aparato que podría ayudarlos a defenderse: el sonar. Similar al radar, este instrumento les permite a los barcos detectar enemigos submarinos.
Pero hay un problema. No hay un lugar seguro como para construir estas máquinas en las Islas Británicas. No solo había espías, sino también la instalación secreta donde pretendían construir el aparato había sido bombardeada, por lo que debían trasladarse. A cargo de la reubicación, la Marina Real llama a un oficial técnico veterano con años de experiencias en sonares, A.E.H. Pugh. Él había ayudado a desarrollar muchos aparatos, incluyendo el sonar nuevo. Luego le encomiendan una misión de suma importancia. Él debe ir a Canadá a instalar el sistema productivo de sonares. Debe estar listo en un año y, lo más importante, debe mantenerse en completo secreto. Los británicos temían que si los alemanes conseguían la tecnología, significaría la diferencia entre ganar y perder la guerra. Pugh acepta la misión y se dirige a Canadá, pero cuando llega se encuentra otro desafío. Para fabricar los aparatos necesita un sitio de ensamblaje secreto. Los alemanes tenían espías en todas partes. Lo más difícil era encontrar una instalación para fabricar un objeto considerado ultra secreto. Parecía ser una tarea imposible para Pugh y su equipo de ingleses. Por eso contrata al ingeniero canadiense William Corman para que los ayude a encontrar el sitio perfecto. Corman investiga la zona. Él buscaba cerca de los trenes. Revisaba la zona buscando un lugar que no pareciera una fábrica de ensamblaje. Pero la búsqueda resulta ser difícil. Los días se transforman en semanas y él está lejos de encontrar un sitio. Estaban frustrados. Tenían instalaciones, pero por distintas razones eran demasiado evidentes como para un lugar de ensamblaje secreto. Luego, un día mientras Corman analiza el mapa, él tiene una idea extravagante. En vez de usar una ubicación secreta, ¿qué tal si usaban una pública? Cuando intentas ocultar algo, ¿por qué mejor no hacerlo a plena vista? Parecía una locura, pero podría funcionar. Además, él tenía el sitio perfecto en mente. Un espacio para eventos muy codiciado en Toronto, Casa Loma. Era una atracción turística. Siempre había eventos de todo tipo en el lugar y durante el día entraban y salían muchas personas. Corman está convencido que nadie imaginaría que alguien pudiera llevar a cabo una operación encubierta en un lugar tan importante. Era una idea muy astuta. Sería como construir una nave espacial furtiva ultra secreta en Epcot Center. Además, los establos del castillo tenían el tamaño adecuado para su operación. Están separados de la edificación principal. Tienen 2 entradas, así los empleados podrían entrar por atrás. Intrigado por la idea de Corman, el equipo de Pugh accede al plan. Luego, el ingeniero empieza a establecer las operaciones para construir los aparatos. Corman llegó a un acuerdo con el presidente de Casa Loma. Él le insistió que ninguno de los concejales podía enterarse del trato. Al poco tiempo empiezan a llegar suministros técnicos al castillo, ocultos entre panes y leche para los banquetes. Nadie sospechó de los despachos extra de comida, porque acostumbraban a recibirlos a todas horas. Luego, mientras comenzaba la fabricación, Casa Loma continúa recibiendo turistas y organizando fiestas. Pero el equipo de Corman toma medidas de seguridad discretas para mantenerlos alejados. La medida más efectiva fue un simple candado y un cartel escrito a mano que decía cerrado por remodelación. Era perfecto. Pugh y Corman tienen la confianza que su plan está funcionando. En menos de un año fabricaron 500 aparatos. Ellos excedieron las expectativas de sus jefes. Para el año 1842 los sonares estaban en casi todos los buques y cambiaron la guerra. Gracias en gran parte a Pugh y Corman, la función encubierta de Casa Loma permanece en secreto hasta el término del conflicto, y el icónico castillo sigue siendo una atracción turística popular en Toronto. Casa Loma se erige como recordatorio que a veces la mejor manera de ocultar algo es a plena vista. Una nueva nación se acerca al inicio de una guerra. El conflicto llega a su punto crítico en esta plantación prodigiosa.
Ubicada en los bancos del río Mississippi, St. Francisville, Luisiana, es conocida por sus edificios históricos del siglo XIX y sus entornos naturales exuberantes. Pero tal vez la atracción más famosa se ubica a las afueras del pueblo. Esta es la plantación Myrtles. Es el ejemplo perfecto de una casa de plantación sureña. Está ubicada en una propiedad de casi 4 hectáreas, con hermosos robles y mirtos de crepé. Construida en el año 1796, la casa tiene una increíble galería envolvente de 37 metros de largo, con una hermosa barandilla de hierro. Al interior, el talento artístico usado para construir esta casa es visible en cada habitación. La puerta de entrada tiene ventanas con detalles hechos a mano. En el vestíbulo predomina el enorme candelabro de 159 kilos. Las salas divididas para damas y caballeros tienen chimeneas de mármol y molduras hechas a mano. Son habitaciones muy elegantes, hechas para fiestas lujosas. Pero la atención del primer residente de la propiedad se centraba en otra parte. El hombre que vivió aquí perturbó la seguridad de Estados Unidos. En su segundo año como presidente, George Washington se encontraba en una encrucijada terrible. La guerra de la Revolución había dejado a Estados Unidos en una increíble deuda. El gobierno de Estados Unidos pidió prestado mucho dinero a Países Bajos, España y Francia, y era el momento de pagarles. De lo contrario, la nación se enfrentaba a la bancarrota. Si la credibilidad económica del país se veía perjudicada, esto también afectaría su estabilidad. Para conseguir fondos, los consejeros de Washington idean una estrategia aparentemente brillante: asignar impuestos al whisky. El whisky no era una necesidad, sino un lujo. Hablamos de unos pocos centavos, entre 6 y 18 centavos por barril. Todo esto parecía sensato, una medida inocua. El impuesto se cobraría en las instalaciones que lo produjeran a gran escala. La idea era recaudar el dinero de las destilerías grandes, de aquellas personas adineradas que elaboraban whisky de manera industrial. Pero el impuesto se enfrenta a una seria oposición, principalmente en Pensilvania, donde las destilerías pequeñas sentían los efectos de la medida. Un cuarto de las destilerías de Estados Unidos se encontraban en Pensilvania. En estas comunidades fronterizas, los agricultores sentían la carga de la nueva ley. Uno de los problemas es que el impuesto se ubicaba en el sitio de producción. No importaba si el producto se consumía en casa o se vendía, el impuesto se cobraba de igual forma. Debían pagar impuestos por productos que no se vendían. Además de eso, los agricultores de la zona occidental de Pensilvania se veían afectados de otras maneras. Para ellos, el whisky era más que una bebida. No existía mucho dinero duro en esa zona de Pensilvania, y el whisky cumplía esa función. Era un tipo de moneda usada por los agricultores. En vez de darles billetes a los proveedores de jamón, ellos hacían un trueque por whisky. En esencia, al asignar impuestos al whisky, el gobierno perjudicaba su moneda de cambio. Fue algo muy difícil para los agricultores de la zona oeste, algo que no ocurría en el este. Durante los años 1791 y 1794 hubo un aumento en la violencia porque la gente no quería pagar el impuesto del whisky, lo que hacía imposible que los recaudadores cobraran el dinero. En esta zona fronteriza, los agricultores de granos están molestos y empiezan a unirse para protestar en contra del impuesto. Pero el rebelde más formidable era su líder, el destilador y fiscal general del condado, David Bradford. David Bradford era un hombre apasionado y le gustaba el dramatismo. Él daba discursos enardecidos y representaba al tipo de insurgentes más peligrosos. Él fue elegido el líder de su comunidad, aún así se unía a la causa. Bajo el liderazgo de Bradford, los manifestantes se vuelven muy violentos. Los recaudadores de impuestos eran perseguidos, los golpeaban, también quemaron casas y otros edificios. Pero lo peor estaba por venir. Para el año 1794, los hombres de Bradford se preparaban para la guerra. Los rebeldes se agruparon y llegaron a formar un ejército. Era una amenaza real. Cuando Washington se entera de la rebelión,
queda consternado y rápidamente decide enfrentar la situación. La única opción era enfrentar esto con el poder militar, una demostración de fuerza. Entonces reúne a los militares locales para que se unan a él y marchen hacia el oeste, a luchar contra los compatriotas. Estados Unidos estaba al borde de una guerra civil. La suerte estaba echada. Cuando llegan a Pensilvania, las tropas se preparan para la batalla contra el ejército de agricultores enfurecidos de Bradford. Extrañamente, ellos solo se encuentran con un puñado de manifestantes. El resto se había ido. Los rebeldes se enteraron que Washington, quien era un héroe célebre de la Revolución estadounidense, venía con sus tropas al oeste de Pensilvania. Sin duda era algo aterrador, por eso nunca se produjo el choque entre ambos ejércitos. Washington siente alivio al saber que había evitado una batalla. En total, arrestan a 150 manifestantes, pero el líder no se halla por ninguna parte. Bradford huyó después de saber que el ejército de Washington se acercaba. Eventualmente Washington se entera que Bradford escapó al sur, comandado por los españoles, y se construyó una casa nueva, la plantación Mittles. Bradford estaba en Luisiana, escondido del gobierno estadounidense. A él le preocupaba que lo encontraran y lo ejecutaran por traición. Pero a Washington le preocupaba más restaurar el orden que repartir castigos. Él deja a Bradford en paz y finalmente le ofrece el perdón a casi todos los involucrados en la revuelta. Fue un momento en que la nación pudo haber flaqueado de manera significativa, pero no fue así. Con el tiempo, la nación paga su deuda y para el año 1802 el impuesto del whisky es revocado. Actualmente los jardines exuberantes de la plantación Mittles sirven como recordatorio de una voz radical de la oposición y de una guerra evitada por poco.